Hola, en esta oportunidad voy a hablar sobre la evaluación e identificación de discapacidades específicas de aprendizaje. Normalmente a finales del preparatoria o principios de primer grado se comienza a ver resultados de todo un trabajo que se ha hecho con los niños para que desarrollen la lectura y algunas habilidades, entre ellas las matemáticas. Es en esta etapa en que se va identificando si el niño o niña poseen alguna discapacidad en el aprendizaje. La discapacidad específica en el aprendizaje es una condición que causa una dificultad inesperada en cierta área del aprendizaje y existen diversos trastornos y discapacidades que son descubiertos en esta etapa. Por ejemplo, en la lectura está la dislexia. Si presenta ciertas dificultades para el desarrollo de las habilidades matemáticas, a esto se le llama discalculia. También existen diversas discapacidades, por ejemplo en la audición, en la vista, en el movimiento, la memoria, en el aprendizaje, en fin. Hay diversas situaciones por las cuales los niños definitivamente no aprenden, pero es importante la evaluación. Cuando un niño o niña presenta dificultad en cierta área de aprendizaje, pues lo primero que se hace es observar si hay algo en casa o en el entorno escolar que está favoreciendo esa dificultad en el aprendizaje. Entonces se toman acciones para desarrollar en casa y para implementar en el centro escolar. Sin embargo, si después de tomar estas acciones aún persiste esa dificultad en el aprendizaje, entonces ya se toma la acción de hacer una evaluación y posteriormente obtener un diagnóstico si hay alguna situación que dificulta el aprendizaje. Muchas veces se tiene bastante miedo a una evaluación, ya que quienes las realizan son los psicólogos. Entonces, cuando se habla de psicólogo, muchas veces se tiene el pensamiento de que son las personas que tratan a los locos y así, ese tipo de pensamientos. Entonces, los psicólogos en este caso pues ayudan a evaluar y a determinar por qué se presenta mucha dificultad en algún área. Yo pongo bastante el ejemplo de un mecánico. Si una persona tiene un carro y su carro está malo, entonces se lo lleva donde un mecánico. Y el mecánico evalúa las razones por las cuales el carro está malo y realiza un diagnóstico. Entonces llega con el dueño del carro y le dice: el detalle está en el motor, por ejemplo. La situación que afecta a que el carro no avance es en el motor. Entonces voy a aplicar esto, voy a hacer esto y después le voy a entregar su carro como nuevo. Entonces hace las acciones pertinentes para poder avanzar con ese plan. Y así como el mecánico realiza una evaluación, un diagnóstico y por ende un plan de trabajo para solucionar el problema que tiene el carro, también en muchos procesos de nuestra vida nosotros tenemos que aplicar estos pasos. Y en educación, en la parte de las discapacidades, es súper importante aplicar estos pasos, en el cual está la evaluación. Mediante la evaluación se determina esas pequeñas áreas que se necesitan trabajar. Luego se entra a un diagnóstico si es algo que requiere de un plan de trabajo, se entra a un diagnóstico
Y en el diagnóstico hay algo bastante peculiar, porque muchas veces se toma el diagnóstico como una etiqueta y se etiqueta al niño. Entonces, como el psicólogo me dijo que tiene esto, entonces es el niño que posee tal diagnóstico. Y entonces lo etiquetamos y el niño crece con eso en su mente, que no va a ser capaz de desarrollar cierta área, y el papá de igual manera lo interpreta de esa forma, que no va a ser capaz de desarrollarlo. Y sin embargo, los diagnósticos tienden a evolucionar, y más si se aplica acciones. Por ende, lo que va a suceder es que va a evolucionar la situación, y de repente más adelante se puede hacer otra evaluación en la cual se determina en qué proceso de la dificultad se va y qué otras acciones se pueden agregar. Entonces, no es bueno etiquetar cuando se tiene un diagnóstico. Lo que se tiene que tener en la mente es que se va a avanzar, y que estos solamente son pequeños pasos que nos van a ayudar a poder avanzar. En cuanto al ejemplo del mecánico, yo quiero recalcar en la parte del diagnóstico que cuando el mecánico dice cuál es el problema que tiene el carro, el mecánico no dice es un carro que tiene su motor malo y que va a tener su motor malo para siempre. No. El mecánico dice, pues tiene una situación en el motor y vamos a emplear tal plan para que podamos rescatar, vamos, el carro. Así. Entonces, de esa manera se puede entender que un diagnóstico no es para etiquetar, sino que es para tomar acción. En el ámbito educativo, estas acciones se llaman intervenciones. La intervención educativa es una técnica que se usa para identificar y atender programas específicos como el aprendizaje. Es bastante importante recalcar que cuando se tiene una dificultad en cualquier ámbito de nuestra vida, nosotros tenemos dos opciones. Número uno, nos cruzamos de brazos, nos ponemos a llorar y no avanzamos y nos frustramos. Número dos, tomamos la situación que tenemos, nos ponemos a la brecha, continuamos, creamos un plan, hacemos todo lo necesario para poder salir de la situación y avanzamos. Entonces, cuando se poseen alguna dificultad en el aprendizaje, entonces esta es la forma. Debemos emplear el tiempo necesario que se requiere para poder avanzar, y las acciones necesarias.